Proponemos para el sábado 29 de marzo el Maratón Messier, una auténtica cacería de objetos de cielo profundo que todos los años realizan miles de aficionados a la astronomía repartidos por todo el planeta. Tanto la fecha como la fase lunar favorecerán la observación del mayor número de objetos del catálogo Messier en tan solo una noche. Este mes visitamos la ciudad de Bilbao, en España, situándonos frente al conocido Museo Guggenheim, en cuya retorcida envoltura de titanio podrían reflejarse las estrellas si no existiera tan enorme contaminación lumínica urbana. Los objetos celestes visibles son muy limitados en esta zona. Sin embargo, nosotros apagaremos las luces de la ciudad para contemplar el maravilloso espectáculo celeste que nos aguarda ahí arriba. La posición que alcanza este mes la constelación de la Osa Mayor permitirá que la usemos como llave para localizar otros asterismos quizás menos conocidos. Prolongando 5 veces en línea recta la distancia que hay entre las estrellas Merak y Dubhe, alcanzaremos a ver la estrella polar en la constelación de la Osa Menor. Esto será muy útil para la puesta en estación de tu telescopio. Prolongando 3 veces la distancia existente entre las estrellas Pegda y Megrez, llegaremos a la que fue, debido al movimiento de precesión de la Tierra, la estrella polar para los antiguos egipcios, Tubán, de la constelación del Dragón. Megrez y Dubhe nos marcarán el sentido de la línea de búsqueda hasta alcanzar a la brillante Capella, la estrella alfa de la constelación Auriga, el Cochero. Mizar y Alcaid nos apuntarán hacia Arcturus, la estrella más brillante de la constelación Bootes, el Boyero. Prolongando esta curva imaginaria en el cielo, alcanzaremos a Spica, la más luminosa de la constelación Virgo. Megrez y Pegda volverán a servirnos para localizar a través de su estrella más brillante, Régulo, a la constelación en la que nos detendremos, Leo. Mirando hacia el norte, la constelación de Leo, el León, se encuentra este mes muy alta en el cielo. Su estrella más brillante, Régulo, situada a solo 85 años luz, tiene un brillo blanco azulado representativo de las estrellas de clase B. Se trata en realidad de un sistema estelar cuádruple que se aleja de nosotros a 4 kilómetros por segundo. Gamma Leonis o Algieba, la melena del león, es una estrella doble visible al telescopio como 2 luceros amarillentos muy próximos entre sí, pero con el tiempo su separación irá aumentando. Para su componente menor, Gamma Leo B, se ha calculado un periodo orbital de 600 años. En Gamma Leo A se descubrió hace poco un planeta 8 veces mayor que Júpiter que orbita en torno a la estrella. Volvemos ahora a utilizar a Régulo como estrella guía para buscar los objetos de cielo profundo más destacados de esta constelación. Si trazamos una línea entre Régulo y Denebola, la estrella beta de Leo, nos encontraremos a lo largo de su recorrido una serie de galaxias. A mitad de camino se encuentra un vasto campo de galaxias entre las que destacan M95, una espiral alargada. Junto a ella, más brillante, se sitúa M96 y un poco más al norte las galaxias M105 y NGC 3384.
Todas son visibles con telescopios de diámetros superiores a 80 milímetros. A un tercio de distancia de Denébola y muy cerca de Chertán, la estrella Z de la constelación, encontraremos el famoso triplete de Leo, un conjunto de 3 galaxias situado a 20 millones de años luz, que es visible con prismáticos. 2 de ellas, M65 y M66, aparecen muy juntas y una tercera, NGC 3628, está un poco más alejada, pero relacionada gravitacionalmente con las otras dos. Hacia el oeste, levantamos la mirada y partiremos de la brillante estrella Capella en dirección a la polar, para localizar a medio camino el asterismo formado por las 7 estrellas más brillantes de la constelación Camelopardalis, la Jirafa. En los dominios de esta constelación encontramos la famosa cascada de Kemble. En una extensión 5 veces el tamaño de la Luna, se presenta ante nosotros un reguero de estrellas de colores cuya distribución recuerda a la de una cascada. Para localizar este asterismo debemos ayudarnos de la constelación Casiopea, fácil de localizar por su forma de W. Entre sus estrellas Beta y Épsilon trazaremos una línea imaginaria cuya longitud prolongaremos una sola vez hasta alcanzar las 3 brillantes estrellas de quinta magnitud que se sitúan al borde del abismo y que marcarán la vertiginosa caída hacia la sutil cascada de luces. A medio camino tropezarás con una hermosa enana blanca de quinta magnitud y al final del recorrido te zambullirás en el cúmulo estelar NGC 1502. Como objeto de cielo profundo destacado en los dominios de la Jirafa, se encuentra la nebulosa rodaja de Limón IC 3568, una planetaria esférica visible solo con telescopios de aperturas superiores a los 125 milímetros. También es visible, incluso con prismáticos, la galaxia espiral NGC 2403, muy cercana a nosotros, tan solo a 8 millones de años luz de distancia. Justo sobre nuestra cabeza se localiza este mes la constelación Lynx, el Lince. Sus componentes son muy débiles, por ello necesitamos apoyarnos en las vecinas Auriga y Osa Mayor. Entre ambas podremos dibujar el asterismo formado por las 7 estrellas más brillantes del Lince. Prolongando 2 veces la distancia entre Capella y Menkalinán, las estrellas alfa y beta de la constelación Auriga, podremos contemplar un cúmulo globular muy lejano. NGC 2419 está situado a 270.000 años luz de distancia. Sin embargo, el millón de soles que lo compone permite que podamos verlo a través de pequeños telescopios. Trazando una línea entre las estrellas alfa del Lince y Pollux de Géminis y a un tercio de distancia de la alfa, podremos localizar con telescopios de aperturas superiores a los 150 milímetros a la galaxia del platillo volante, la espiral NGC 2683, situada a 25 millones de años luz y alejándose de nosotros 400 kilómetros cada segundo. Marte se encuentra estacionario el 1 de marzo
Esto quiere decir que el planeta parecerá detenerse en el cielo. Al ser la elipse que describe la Tierra alrededor del Sol más pequeña que la de Marte, la Tierra adelantará al planeta rojo y por eso nos parecerá observar cómo éste se detiene para iniciar un aparente movimiento retrógrado que durará solo hasta el mes de mayo. El día 3 también Saturno se encontrará estacionario sobre la constelación de Libra. Júpiter, el gigante gaseoso, estará asimismo estacionario el día 6 sobre la constelación de Géminis. Será visible tras la puesta de sol. El día 10, Júpiter a solo 5 grados celestes de la Luna. Su brillo destacará entre todas las estrellas del fondo celeste. El brillantísimo Venus, que en estos meses se convierte en el lucero del alba, nos puede ayudar a localizar a Mercurio, que el día 14 alcanza su máxima elongación oeste, lo que implica que al estar muy alejado del Sol podremos verlo fácilmente a simple vista, transitando ante la constelación de Capricornio. El día 18 al anochecer, Marte será muy fácil de localizar en el cielo, al encontrarse tan solo a 3 grados celestes de la Luna. Destacará entre el fondo estelar por su tonalidad rojiza. No debes confundirlo con Spica, la estrella alfa de la constelación de Virgo. El 21, Saturno se situará aparentemente muy próximo a la Luna. Incluso desde algunos lugares de Sudamérica se producirá su ocultación. Un espectáculo que nos recuerda que el universo está en constante movimiento. Antes del amanecer del día 27 podremos deleitarnos con la observación de Venus junto a la Luna. Ambos irán perdiendo brillo a medida que el astro rey asoma por el horizonte. El 20 de marzo comienza oficialmente el equinoccio de primavera. La inclinación del eje terrestre, combinada con el movimiento de traslación alrededor del Sol, produce el cambio de las estaciones. La altura máxima que alcanza el Sol a mediodía marcará el tiempo que tarda éste en recorrer la eclíptica. A mayor altura, el Sol tardará más tiempo en recorrerla y calentará más la superficie del lugar. Cuando en el hemisferio norte el Sol alcanza su altura máxima es verano. En el hemisferio sur, por el contrario, la elevación del Sol sobre la eclíptica será mínima y se producirá el invierno austral. En primavera, el Sol se sitúa sobre el ecuador celeste y provoca que la duración del día sea igual a la de la noche. Por eso se denomina equinoccio. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.